Entonces, es el último CIPAS de esta primera tarea, métodos para probar la validez. Hasta el día de mañana se estarán haciendo retroalimentaciones en el foro. ¿Listo? Esa fue la orden que nos dieron desde la decanatura, que hasta el 28 se hacen las retroalimentaciones. Así que si no han subido trabajos, si no han hecho ningún aporte, pueden hacerlo entre hoy y mañana. Y ya mañana sería la última retroalimentación, ¿listo? ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta? No, no, señor. ¿Ninguno? ¿Ninguno de los cinco que están conectados tiene ninguna pregunta? Hola, profe. Hola Ingrid, cuéntame. Yo subí como tal el trabajo ya y el video, pero pues yo te escribí si podías visualizar el video, pero no tuve respuesta. ¿Me escribiste por el correo Sí, el correo, el de la del campus plataforma. virtual? Sí, señor. No, yo te lo contesté ayer. Yo te escribí que sí, que el video sí se podía ver. Listo, perfecto. El video no tiene ningún problema. Ok, gracias. Listo. Entonces, antes de continuar, les pregunto, ¿tienen alguna pregunta con respecto a la guía, cualquiera de los ejercicios? ¿Tienen alguna duda que no hayan podido realizar algún ejercicio porque no supieron cómo usar las leyes, la tabla de verdad, los conectores, en cualquiera de los cuatro ejercicios? Yo tengo más una duda con los paréntesis, las llaves y las corcheas. No sé cómo utilizarlas bien. Listo, ok. En el ejercicio 3, ¿sí? O para escribir en la tabla del simulador de la UNAT. No, sí, también el ejercicio 2 el punto C. Listo. ¿Alguien más tiene alguna pregunta de cualquier ejercicio de la guía, de los cuatro? Sí, profe, en una de la retroalimentación que me hiciste en uno de los ejercicios, pues estaba el corchete y los dos paréntesis. Me dice que no, que lo cambiara pero se me olvida en la página donde uno mira si la fórmula está bien de la tabla de verdad. Entonces ahí también pues tendría la duda entonces cómo se manejan esos paréntesis y corchetes en la plataforma. En la tabla de simulador de la UNAT, ¿sí? De la Sí, señor. simulación. Listo, Sí. ok. ¿Y qué otra? ¿Y nadie más tiene ninguna pregunta? No, listo. Entonces voy a compartirles pantalla rápidamente. A ver, listo. ¿Me confirman porfa si pueden ver ya mi pantalla? Sí, señor. Entonces, listo, entonces espérense, está la guía. Sí, está la guía. Entonces, por ejemplo, en el simulador, espérense, abro aquí una nueva pestaña. Entonces, en el simulador, esta es como las tablas que ustedes tienen. Esta es la guía de ustedes, ¿cierto? Entonces, en cada uno de los ejercicios, a ustedes les pide que lo comprueben hasta el ejercicio 2. En el ejercicio 3, yo a todos los que me subieron el aporte en el grupo, en el foro, perdón, yo les dije que también pusieran este argumento, pues como para complementar más el ejercicio. Así no diga el ejercicio, pues es como para complementarlo, para que ustedes también tengan como la idea de seguir usando la tabla, ¿listo? Es opcional, no es obligatorio, ¿listo? Porque algunos me estaban escribiendo también que
En el enunciado no decía, y pues yo por eso les escribía recomiendo, más no, pues no es obligatorio, ¿listo? Entonces, por ejemplo, vámonos al ejercicio 3 al literal B, ¿listo? Entonces, yo tengo aquí esta expresión que se lee P, entonces Q, y Q, entonces negación de R, entonces P, entonces negación de R, ¿listo? Hasta ahí todos tenemos claro la lectura del lenguaje simbólico. Sí, señor. Listo. Ahora les hago una pregunta. ¿Cuántas premisas tiene este argumento? Esperen, les hago un poquito de zoom. ¿Cuántas premisas tiene este argumento? Este argumento que estamos aquí viendo. 3 premisas. 3 premisas, listo. ¿Todos de acuerdo? Sí, Entonces, ¿cuáles son las 3 premisas? Las 3 que están en los paréntesis, ¿cierto? sí, señor. Listo. ¿Qué pasa? Que estas son 3 proposiciones que son proposiciones compuestas, ¿listo? ¿Qué es lo que pasa aquí? Que tenemos la premisa número 1, la premisa número 2, y fuera de ese paréntesis tenemos el condicional o el conector entonces o sí o por lo tanto, ¿listo? ¿Qué significa este conector? Que lo que está fuera de esos corchetes, o sea, el corchete que es como el argumento, va a ser la conclusión de mi argumento, ¿listo? Por lo tanto, yo en este ejercicio tendría que mi premisa 1 es P entonces Q, mi premisa 2 es Q entonces negación de R y mi premisa 3 es P entonces negación de y mi conclusión, perdón, sería P entonces negación de R. ¿Listo? ¿Todos de acuerdo hasta ahí? ¿O ahí tienen alguna duda? Hasta ahí bien. Listo. Hasta ahí bien. Ahora, ¿qué pasa si yo en el momento de que, bueno, yo ya identifiqué la premisa 1, la premisa 2 y la conclusión? Me falta hallar la ley, que ya la ley ustedes con las leyes de inferencia miran cómo utilizando la premisa 1 y la premisa 2 llegan a la conclusión. Que eso es ya como lo más sencillo porque es solo irse a las leyes y mirar qué ley, utilizando las 2 premisas que ustedes tienen, la 1 y la 2 les puede dar la conclusión que ya nos da también el ejercicio. ¿Listo? Entonces, ¿cómo escribimos esto acá en el simulador de la UNED? Entonces, si yo pongo corchete y paréntesis eh, y pongo esto así, listo. Si yo pongo esto y aquí no pongo paréntesis, sino solo pongo, ¿ustedes creen que pasa algo? ¿Se me dañó algo ahí? Por los paréntesis. O sea, si yo le doy generar tabla, me genera una tabla. Diría que no, Listo. si la Me tomo. generó esa tabla. Me generó una tabla, ¿cierto? Cualquier tabla, Sí, no importa cuál, pero me la generó. Eso, entonces, esta tabla es, acuérdense más o menos que dio 3 falsos y 1, 2, 3, 4, 5 verdaderos, ¿listo? Así como la pusimos, ¿listo? Ahora, venga, ya lo vamos a escribir rápido. Sí, ahora yo escribo esta tabla de la siguiente manera. P entonces Q, cierro paréntesis y Q entonces R, cierro paréntesis, cierro corchetes, entonces abre paréntesis, P.
¿Me dio la misma tabla? No. Bien, entonces ya el ejercicio, a esto es lo que voy. Ya el ejercicio que ustedes tienen aquí, como tal, a ustedes ya les está diciendo cuántos paréntesis usar para que en el momento que ustedes lo pasen a la tabla, les dé la tabla correcta, ¿listo? Entonces, si ustedes, por ejemplo, solo en este ejercicio llegan y copian esta parte, ¿sí? En la que está ahí en azul y les hizo falta un corchete, el ejercicio lo va a leer diferente y por eso es que no les da la misma tabla que yo tengo también comprobada porque yo sí utilicé los paréntesis, ¿listo? Entonces, Ok. no importa si yo utilizo corchetes y paréntesis aquí dentro del ejercicio, por ejemplo, ahora en vez de utilizar corchetes, ¿listo? Voy a utilizar solo paréntesis. Abro dos paréntesis, entonces pongo P, entonces Q, cierro el paréntesis y abro paréntesis Q, entonces negación de R, cierro y cierro otra vez paréntesis, pongo este, abro paréntesis y pongo P, entonces negación de R, le doy generar tabla, 100 me da la misma tabla. No importa si yo pongo corchetes o paréntesis, en el del simulador me va a dar lo mismo siempre y cuando yo respete los paréntesis o los corchetes que ya me da el lenguaje simbólico del ejercicio número 3. ¿Listo? ¿Hasta ahí Ok. tiene alguna pregunta? No, No, profe. señor. Listo, entonces, entonces ahí, ya, o sea, y acá, o sea, les digo como un tip o como un truquito. Los paréntesis, o sea, los corchetes yo los utilizo cuando voy a finalizar un argumento, ¿sí? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, acá está la premisa uno y la premisa 2 dentro del corchete. Es decir, que esos dos argumentos, esas dos proposiciones van juntas, ¿listo? Los dos argumentos van juntos. P entonces Q y Q entonces R van todos como dentro de una misma idea. Por eso están dentro del corchete, ¿listo? Y ya la conclusión está afuera, pero está también dentro de un paréntesis. Es decir, que la conclusión es una proposición compuesta que tiene P y entonces negación de R, ¿listo? Entonces, por ejemplo, para el ejercicio 2. Entonces, en el ejercicio 2, bueno, acá yo tengo un ejemplo. Entonces, por ejemplo, hagamos este ejercicio. Acá también toca utilizar los paréntesis para mirar a ver si estamos utilizando bien los paréntesis, porque algunos no meten los paréntesis que son y puede que Ujú. le cambie la tabla de verdad, ¿listo? Ok. Entonces, hagamos este ejercicio. Entonces, este es igual que el ejercicio número 2 que ustedes, pues no es igual, es similar a un ejercicio que ustedes tienen en el número 2. ¿Listo? En el ejercicio número 2. Entonces dice, si participo en los CIPAS, entonces participo en los BeLearning. Y si no participo en los CIPAS, entonces obtengo buenas calificaciones. Por lo tanto, si no obtengo buenas calificaciones, entonces no participo en los CIPAS. Entonces, la primera pregunta, ¿cuáles son los conectores lógicos de ese argumento que acabamos de leer? Y entonces, Y listo, ese sería el primero. ¿Qué otro argumento hay? ¿Qué otro conector lógico hay? entonces, Entonces, listo. ¿Otro? ¿Otro argumento, otro conector lógico hay ahí? Si no estoy mal, hay uno de negación, ¿no? Hay una negación, sí. No, participa. Mm. Hay una negación. ¿Qué otra? Por lo Este por lo tanto, tanto, ¿qué símbolo utiliza? entonces, sí. Exacto. El por lo tanto utiliza el mismo símbolo que el entonces, ¿listo? Entonces, pues, Ujú. entonces y por lo tanto Una tienen flecha. tienen el mismo conector lógico, ¿listo?
Es la misma simbología. Listo. No hay ningún otro, ¿cierto? Esos serían los Mm, conectores lógicos que tiene el argumento, sí, ¿cierto? Y entonces, por lo tanto, y negación de los argumentos, ¿cierto? sí, señor. Sí, señor. Listo. Ahora, ¿cuáles son las proposiciones simples del ejercicio? ¿Cuál sería la primera proposición del argumento que acabamos de leer? Si Par- participo en los CIPAS, entonces hasta ¿Listo? ahí. Este sería el primero, ¿cierto? ¿Todos de acuerdo? ¿O alguien está en desacuerdo? Entonces, de acuerdo. participo en los IPAs, ¿cierto? Vamos a poner todos participo en los IPAs de una vez. Otra pregunta que les hago porque en algunos de los trabajos que he mirado tienen esto. Este sería otro argumento, si yo pongo acá esto. Si yo, o sea, digamos, tengo el primer argumento que ya pusimos participo en los IPAs. Si yo pongo aquí, esa sería otra proposición simple. No, creo que no se agregan los negativos, si no me estoy mal. ¿Todos de acuerdo? ¿Todos de acuerdo? ¿O alguien cree que no participo en las IPAs? Es otro argumento. Es otra proposición simple. O les genera duda ahí. La verdad es que sí. Listo, les genera duda. Entonces, como dijo la compañera, este argumento que, o sea, ya identificamos el primer argumento que es participo en los IPAs, ¿cierto? Ya lo tenemos claro. Entonces, si yo pongo no participo en los IPAs, entonces ahí les genera la confusión de si ese no participo en las IPAs es otra proposición simple. La respuesta es no es otra proposición simple. ¿Por qué? Porque no participo en los IPAs, que viene siendo el argumento, viene siendo este argumento. Bien, ya viene siendo la proposición, viene siendo la misma proposición P, solo que está en la negada, ¿listo? No participo en las IPAs. Entonces, para que tengan en cuenta que si dice participo, o sea, digamos que ya no dice participo en los IPAs, sino estudio inglés y después dice no estudio inglés. Es el mismo argumento, solo que estudio inglés viene siendo P y no estudio inglés viene siendo la negación de P. O lo mismo si ustedes pusieron Q y que diga voy a la UNAD, la negación de Q, ¿cuál sería? No voy a la UNAD, ¿listo? No es otra proposición simple, sino la negación de una proposición que ustedes ya tienen, ¿listo? ¿Por qué les digo esto? Porque en algunos de los trabajos que he revisado, ustedes ponen aquí S, no negación de P, sino S. ¿Y qué pasa cuando pongo S? Ya tengo cuatro proposiciones, por lo tanto, si yo hago una tabla si hago una tabla de verdad, ya me da 2 a la 4 me daría 16, entonces me quedaría una tabla de 16 filas, ¿listo? Para que tengan ahí en cuenta, porque ya sería totalmente diferente. Una tabla con tres proposiciones que me dan 8 filas, a una tabla que tiene cuatro proposiciones y me dan 16 filas, porque ahí ya cambiaría toda la conclusión del argumento, toda la justificación. Ya, por ejemplo, si nos da una tautología, si tenemos de 16 filas, puede que nos dé una contingencia, entonces ahí puede que caigamos en errores, ¿listo? Entonces, para que lo tengan en cuenta. De los trabajos que he revisado, he visto dos, tres, cuatro por ahí compañeros que tienen este error, que ponen esto así y no, acuérdense que cuando pongo no participo en los IPAs, ya conociendo el argumento, ya cuando lo haya identificado, entonces cuando lo niego solo le voy a poner esto, pero esto ya no es esto ya no forma parte de una proposición, sino la negación de una proposición que yo ya
Ya identifiqué, ¿listo? Listo. ¿Listo? ¿Hasta ahí todos claros? Esta la vamos a poner en otro colorcito ahí especial. Pues para que la tengan ahí en cuenta. Entonces, por eso yo de la P participo en las cipas. Para no confundirnos, la vamos a poner del color azul que está ahí en el argumento, ¿listo? Y por eso, al principio del ejercicio, luego me acordé, les marqué también no participo en los cipas, ¿listo? Ya tenemos la primera proposición, ya conocemos la primera proposición. La segunda proposición, ¿cuál sería de este argumento? Participo en los B-Learning. ¿Todos de acuerdo? ¿O alguien dice que no? De acuerdo con mi compañera. Entonces, participo en los learning sería nuestro segundo argumento, que va en color rojo. Entonces, de una vez, marcamos todos los learning. No hay ninguno más listo, entonces aquí participo en los B. ¿Cuál sería el tercer argumento? Obtengo buenas calificaciones. Ah, es que lo vi con ¿Todos de detenimiento. acuerdo? Sí, sí, señor. ¿Todos de acuerdo? Sí. Es correcto. Entonces, sería nuestro tercer argumento. Obtengo buenas calificaciones. Entonces, acá. Ya conozco las tres proposiciones que están en mi argumento. Acuérdense, lo mismo que les dije ahorita, está la negación de R. No obtengo buenas calificaciones, es la negación de, de R. ¿Listo? Entonces, para que tengamos en cuenta. ¿Qué me quedó en negro? Los conectores. Y los conectores yo ya los había identificado, que son entonces y por lo tanto. ¿Listo? No tenemos más conectores lógicos. Ya identificamos los tres argumentos de mi ejercicio, las tres proposiciones simples. Aquí les puse en esta en moradito, que es la negación de P, que no viene siendo una proposición, sino ya la negación de una de las proposiciones que ya tengo. ¿Listo? Voy a borrarla en este momento. Entonces, listo. Ya conozco los conectores lógicos. Ya sé cuáles son las proposiciones simples. Ya conozco también las negaciones de los argumentos para no generar controversia. ¿Cuál sería el lenguaje simbólico de ese lenguaje, de ese argumento que me dieron ahí? Sería paréntesis P. Es P, listo, paréntesis P. Entonces, la flecha. Sí. Entonces, U, U. listo. ¿Qué más Cerrar pongo? paréntesis. Listo. Y. Y, Y vale ahí. listo. Y, Paréntesis. listo. Negación de P. Negación de P. Listo. Entonces. Listo. R. Ujú, Listo. Cierro paréntesis. sí. Listo. Por lo tanto, Listo. abro paréntesis. Listo. Negación de R. Ujú, Listo. Entonces, negación de P. Listo.
Listo, vamos a mirar, listo. Entonces lo tenemos así, ¿cierto? Todos estamos de acuerdo que ese es el lenguaje simbólico de mi argumento que me dieron, ¿sí? Sí, señor. Sí, señor. Entonces aquí, listo. Vamos a escribirlo rápidamente acá en la tablita de Leonardo. Entonces Q y Profe, la idea es que siempre sea una tautología. no siempre, no siempre, pues, o sea, se supone que el método de validez para probar argumentos es que ustedes comprueben que el argumento es una tautología. ¿Por qué? Porque si el argumento es una tautología, significa que es real, ¿sí? O sea, que es verdadero. Ok. ¿Qué pasa? Que algunas veces en los ejercicios, como son sacados de textos o de libros, pues son argumentos inventados. Puede que alguna vez todo sea verdadero o puede que por solo un argumento, un argumento falso, tú sabes que todo el argumento se convierte en falso. Entonces, generar estos argumentos a veces, el problema es que el que los inventa o el que los crea, y él dice, bueno, quiero hacer una tautología y cuando en el momento de hacerla, preciso, algo le pasó y le dio fue una contingencia porque le dio una verdadera. Ujú. Entonces, la idea de probar, o la idea de esto es probar que todos los argumentos son verdaderos. Obviamente a ustedes les dan contingencias y tautologías en algunos de los ejercicios, pero eso ya es dependiendo del ejercicio que les haya tocado, ¿listo? Ok. Entonces, listo. Genero la tabla medio verdadero, falso, verdadero, verdadero, verdadero. ¿Cómo se considera este argumento? Contingencia. Correcto. ¿Por qué? Porque hay un falso, ¿listo? Dentro del argumento. Ujú. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, si ustedes se dan cuenta de este argumento, trata a ver si yo tengo acá. Te- Espérate que, no, yo como que cerré esa diapositiva. Bueno, yo les iba a dar esta sugerencia de acá. Listo. Es una sugerencia. En este caso, creo que no afecta al resultado porque tenemos un conector lógico como es el y no afecta al resultado, ¿listo? Yo como hubiera puesto este lenguaje simbólico, igual que ustedes, solo que aquí hubiera puesto otro paréntesis, ¿listo? ¿Por qué? Porque acá en el ejercicio me están dando este signo que es muy importante, este punto, ¿listo? Cuando hay un punto es que se terminó la idea o cuando hay una coma es que se terminó la idea, ¿listo? Entonces, para que lo tengan en cuenta, si es un punto, ya estamos separando una idea, entonces ahí ya como que cuando uno lee el punto es porque ya vamos a llegar a la conclusión o porque hay otro argumento. ¿Listo? Eso es importante. Yo hubiera puesto el mismo lenguaje simbólico que ustedes pusieron, pero yo hubiera puesto doble paréntesis. Creo que en la tabla nos hubiera dado lo mismo, porque acá este conector de I, la tabla lo interpreta que primero debe resolver estos dos el simulador, perdón, interpreta que primero debe resolver estos dos y luego este. Creo que el simulador sí lo toma así, ¿listo? No estoy seguro, pero creería. Espérense y la probamos, pero estoy casi seguro que creo que da lo mismo. Para que lo tengan en cuenta, ¿listo? ¿Sí entendieron por qué el doble paréntesis? ¿O alguien tiene alguna duda?
Y cuando las premisas son más, digamos, ¿cómo diferenciamos? Porque hay textos que tienen punto y coma, punto, aparte de las comas. Listo. Tienen comas y como, ¿cuál ejercicio? Creo que es si no estoy mal, el punto 2, el punto C Punto C de cuál. del Sí, sí es. Entonces trabajo. acá no importa los doble paréntesis, por lo que hay este conector, el I. Entonces, esta disyunción hace que el simulador de una tome estos dos, ¿listo? Para que lo tengan ahí en cuenta. ¿Listo? Entonces, tú me dices cuál, el 2. Ya sé que se hizo eso. En este, por ejemplo, en este, esta es la guía de ustedes, ¿no? Que tienen los estudiantes, están leyendo un libro o los maestros están preparando clase, ¿cierto? Sí, señor. Si es que acá hay una coma, ahí Sí, ya, ahí ya significa que esa coma separó una idea, ¿listo? Luego me dice, y los estudiantes no están leyendo un libro o los padres están en una reunión. Si punto. es que acá, en este hay un punto, significa que esas dos primeras premisas, esos dos primeros argumentos, van dentro de un paréntesis más grande, ¿listo? Porque ya el punto me está diciendo, llegamos a la conclusión, este ya es el final, ¿listo? Ok. Lo mismo para este. Por ejemplo, ve, los estudiantes hacen sus tareas y los profesores explican claramente. Ahí va el primero. Entonces, los estudiantes obtendrán buenas notas. Ahí ya el primer, o sea, ya hay tres premisas. Van dos dentro de un paréntesis, dos proposiciones dentro de un paréntesis y la otra va afuera. Por lo tanto, habría un paréntesis más grande que me atrape esas tres premisas, esas tres proposiciones que ya hay. Luego el punto dice sí, solo sí. Entonces ahí ya va otro paréntesis, ¿listo? Ya va parte de ese paréntesis. ¿Listo? Listo. ¿Listo? Siempre que es un punto, eso ya es como cierra el paréntesis, que allá no va más, no hay más argumentos, ya va otro argumento, vuelva y abra paréntesis, ¿listo? Para que lo tengan en cuenta. Por ejemplo, en el C dice lo mismo, mira, en el C también. Si una persona estudia o practica regularmente, entonces logrará un buen desempeño académico. Ahí ya tenemos tres proposiciones, van dos unidas y el entonces va aparte con otra, pero esas tres van dentro de un mismo paréntesis grande. Luego aparece el punto. Sí, solo sí, ahí después de ese sí, solo sí, volvemos y abrimos un paréntesis. Si una persona estudia, entonces logrará un buen desempeño académico. Cerramos paréntesis, el conector, volvimos a abrir. Y si una persona practica regularmente, entonces logrará un buen desempeño académico. Cerramos y cerramos otra vez el paréntesis que empecé acá con el sí y solo sí. ¿Listo? Ese es como el truco para utilizar los corchetes o los paréntesis o abrir una idea o cerrar una idea. ¿Listo? Eso es como el tip que es como el más fácil de comprender, los puntos y las comas. ¿Listo? Separando argumentos y separando los conectores, ¿no? Para que no se vayan a confundir ahí. Sí, señor. ¿Hasta ahí tienen alguna otra pregunta o ahí ya más o menos todo claro? No, profe, todo bien. Está más claro. ¿Nadie más tiene ninguna pregunta de cualquier ejercicio de la guía? Cualquiera. O por ejemplo, vean este, me acordé de este. Por ejemplo, tenemos esto ya es con leyes de inferencia. ¿Ustedes se acuerdan de cómo usarlas más o menos? Las leyes de inferencia. Listo. Por ejemplo, hagamos este primer ejercicio que está fácil ahí. Entonces dice, pregunta uno, ¿Valentina estudia ingeniería industrial o estudia economía? ¿Listo? ¿Cuántas proposiciones hay ahí? En ese primer argumento.
Valentina estudia ingeniería industrial o estudia economía. ¿Cuántas proposiciones hay ahí? 2. ¿Cuáles son las dos? Valentina estudia ingeniería industrial, es uno. ¿Y la otra cuál sería? O Valentina estudia economía. Listo. Entonces, ¿cómo escribimos eso? Eso lo escribimos como P o Q, ¿listo? ¿Cierto? P o Q, ya tenemos la primera. La segunda, ¿cuál es? Esta que dice Valentina no estudia economía. Si no quieres comerte ahorita, ¿Esto es otra proposición? No, es una negación de la posición que ella está. Negación de P, ¿cierto? Negación de que ya no, de que Valentina no estudia ingeniería. ¿Cuál es la conclusión? Valentina estudia ingeniería industrial. ¿Listo? Esa es la conclusión. Entonces, este lenguaje así natural, esas proposiciones simples, yo las escribí de la siguiente manera. P o Q y negación de P, entonces Q. ¿Listo? ¿Qué ley de inferencia se aplicó para llegar a la conclusión de que Valentina estudia ingeniería industrial? Si conocemos estas leyes de acá. Listo. Si conocemos, Canciones de la, la si ya perrita sabemos estas, ¿no? de nadie. Porque nadie le gusta la perrita. Listo. ¿Qué ley de inferencia apliqué para llegar a la conclusión de tengo P o Q, negación de P y llegué a la conclusión de Q? ¿Qué ley apliqué? Yo creería que hemos hablando poemas. ¿Todos de acuerdo o qué ley pude haber aplicado para esta? Para llegar a esa conclusión. Estoy de acuerdo con mi compañera. ¿Todos de acuerdo? Sí, profe. ¿Todos de acuerdo con con lo mismo? Most Toledo Opponents. ¿O hay alguien que diga no? ¿O hay alguien que no entienda por qué most poniendo Toledo Opponents? Yo no entiendo bien por qué Moutonendo pones. Listo, ya te explico entonces. Entonces tengo este primer argumento. Este primer argumento es P o Q, ¿cierto? Que así lo escribimos nosotros. P o Q es este primer argumento. Este, P o Q, ¿cierto? ¿Por qué es P o Q? Porque me está diciendo la pregunta, ¿Valentina estudia ingeniería o Valentina estudia economía? ¿Listo? P o Q. ¿Por qué? Porque ya nosotros nombramos P como Valentina estudia ingeniería industrial y Q como Valentina estudia economía. Ya conozco las primeras dos proposiciones, P o Q. ¿Listo? Luego me dicen en el otro argumento, Valentina no estudia economía. ¿Qué viene siendo Valentina que no estudia economía? Negación de P. ¿Por qué? Porque yo a P le puse que era Valentina estudia economía. Por lo tanto, la negación de P es Valentina no estudia economía, ¿listo? Si por ejemplo Listo. en la pregunta me hubieran preguntado, Valentina no estudia ingeniería industrial, entonces ahí ¿qué hubiera hecho yo? Negación de ¿negación de qué? De P. Perdón, esto es negación de Q y esto también es negación de Q acá. ¿Listo? Listo. ¿Listo? Entonces tengo estos dos. Si yo tengo estos dos, si utilizo modus tollendo ponens, ¿qué me da?
Me da entonces P. ¿Todos de acuerdo? Señor. Entonces P. Listo, entonces me tiene que dar entonces P, ¿no? Si yo utilizo most Toledo opponents, ¿qué tengo yo? Tengo P y Q y tengo aquí negación de P, ¿cierto? Entonces, ustedes me dicen que utilice most Toledo opponents, ¿listo? Listo. ¿Por qué fue la correcta? ¿Por qué? Porque la respuesta sí es most Toledo opponents. Porque al final la conclusión es, pues es P y está afirmándola. Exacto. Pero también tengan en cuenta que aquí en la regla pues está negando P y aquí estamos negando Q, ¿listo? Pero pues no importa cuál sea la segunda premisa, siempre que utilicemos most tollendo ponens, perdón, most tollendo ponens, vamos a tener P o Q, aquí vamos a tener negación de P o negación de Q y nos va a dar la que está sola, ¿sí? La que no se repite, ¿listo? En most tollendo ponens, ¿listo? En este caso, la que no se repite es P, por eso nos da P. ¿Listo? Valentina estudia ingeniería industrial. Si en este caso aquí hubiera sido P, nos hubiera dado Q. O sea, Valentina estudia economía. ¿Listo? ¿Hasta ahí alguna pregunta? No, señor. No, señor. Listo. Hacemos. Vamos ahora a este. Si me levanto temprano a clases, entonces llegaré temprano a clase. Si me levanto temprano, perdón, entonces llegaré temprano a clase. ¿Cómo escribimos ese argumento? Esa primera parte, esa primera proposición. Abre paréntesis. ¿Listo? P. P, Entonces Q. entonces Q. Cerramos Ese, paréntesis. listo. Ese sería el primero, ¿cierto? Solo la primera parte sería P, entonces Q, ¿verdad? Esta primera parte, lo que yo leí. Si me levanto temprano, entonces llegaré temprano a clase, ¿cierto? P, entonces Q. Mi siguiente proposición, ¿cuál sería? La que dice no llegué temprano a clase. Ahí, ¿qué sería? La negación de Q. Negación de Q. Porque en el primero estoy afirmando que entonces llegaré temprano a clase, ¿cierto? En el segundo dice no llegué temprano a clase, negación de Q. ¿Y la conclusión cuál es? No me levanté temprano. Entonces, ¿cuál sería esa conclusión si lo pasamos al lenguaje simbólico? Negación de Negación de P. Exacto, negación de P. Negación de P. Listo. Entonces, ¿qué ley, aplicando estos dos que voy a poner acá en negrilla y más grandes? ¿Qué ley, si yo aplico cualquiera de las 6 leyes que están ahí en la tablita, me da como conclusión menos P? Es una Mouse Toledo Tollens, ¿todos de acuerdo? ¿O alguien dice no, mouse poniendo opponents? ¿O alguien dice no, esa no sirve? Silogismo hipotético. ¿O todos de acuerdo con la misma ley? Estoy de acuerdo con la misma ley. Mouse Toledo Tollens, última palabra. Sí, señor. ¿O alguien no entiende por qué se utilizaría ahí mouse Toledo Tollens?
¿no? Listo, todos de acuerdo. Entonces ahí va lo mismo. Tenemos P, entonces Q, negación de Q. ¿Qué ley, utilizando estas dos proposiciones, la P1 y la P2, qué ley, pues me da como conclusión menos P? Entonces yo me voy acá a la tabla. Entonces, en la primera, por ejemplo, tengo mouse poniendo opponents, P, entonces Q, P. Pero aquí estoy viendo que P no se repite, es decir, que la antecedente no es la consecuente, ¿listo? Del segundo argumento. Entonces, aquí como conclusión me da Q, pero yo necesito que me dé P. Entonces, mouse poniendo opponents no me sirve. Mouse tolendo tollens, que es la respuesta correcta, dice P entonces Q, negación de Q. Es decir, que la consecuente es también mi premisa, mi consecuente. ¿Listo? En la segunda premisa, pero la negación. Entonces me da negación de Q. Por lo tanto, la conclusión es mi antecedente, que viene siendo P. ¿Listo? En este caso, como Q está acompañada de una negación, pues me va a quedar la negación de P, que sería no me levanté temprano. ¿Listo? Que sería mouse tolendo tones. ¿Listo? Y por último, hagamos esta última pregunta rápida. Igual, ¿cómo quedaría el primer argumento en lenguaje simbólico? Dice, si se matriculan más del cupo de estudiantes en el curso, entonces te contratan más tutores. ¿Cómo quedaría ese? Y P, entonces Q. P, entonces Q. Listo, ya tenemos el primer argumento. El segundo argumento, si se contratan más tutores, entonces se amplía la sala de tutores. ¿Cómo quedaría ese argumento en lenguaje simbólico? Y Q. ¿Listo? Si Q, entonces Entonces R. si Q, entonces R. ¿Listo? ¿Todos de acuerdo con esos dos lenguajes simbólicos del ejercicio que estamos haciendo? ¿Todos de acuerdo que esos son los lenguajes, el lenguaje simbólico del ejercicio? Sí, señor. Estos dos. Entonces aquí, a diferencia de los otros dos que hicimos, aquí ya hay tres preposiciones, ¿listo? Hay tres proposiciones. La primera, se matriculan más del cupo de estudiantes, ¿listo? La segunda, se contratan más tutores. Y la tercera, se amplía la sala. A diferencia de los otros dos preguntas que acabamos de hacer, que solo tenían dos proposiciones, ¿listo? Entonces, la conclusión de este ejercicio, ¿cuál es? ¿Cómo quedaría el lenguaje simbólico? Si P, entonces R. ¿Listo? Quedaría así P. Y P, entonces R. Listo. Así queda la conclusión del ejercicio. Listo, entonces estas dos las vamos a poner en verde, pongámoslo en rojo más bien. Y la última queda en negrito. Entonces, ¿qué ley aplicando las leyes de inferencia o sea, utilizando las dos premisas que están en rojo, me da la premisa que está en negro, la proposición que está en negro? Como conclusión, ¿aplicando qué ley? Silogismo hipotético. ¿Listo? ¿Todos de acuerdo con silogismo hipotético o hay alguien que no entiende por qué silogismo hipotético? De acuerdo con Mm, silogismo. Con De silogismo. acuerdo. Yo, profe, no entiendo esa partecita. Listo. Si entendiste el argumento, ¿cómo lo pasamos al lenguaje simbólico? ¿Cierto? Sí, sí, señor. Listo. Entonces ya sabes que tenemos las dos proposiciones compuestas, la uno, la 2 y la tercera que viene siendo la conclusión que es P, entonces R, ¿cierto? Sí, Sí, listo. Hasta ahí ya todo claro, ¿sí? ok, sí. Entonces,
Entonces, ya tenemos estos dos. Estas dos son mis proposiciones. ¿Listo? Entonces, ¿qué ley, conociendo estas leyes que están acá, espérate, aquí no vamos. Listo. Si ya conozco estas dos leyes, estas dos proposiciones, perdón, si aplico qué ley, me va a dar como conclusión P entonces Q. ¿Listo? Entonces, a lo mismo. Si yo me voy a la primera que dice modus ponendo ponens, si yo aplico P entonces Q, mi segunda proposición tiene que ser P entonces también. Pero como yo tengo acá entonces, esta ley, modus ponendo ponens, no me sirve porque tengo dos proposiciones con el conector lógico de entonces. ¿Listo? Entonces, esta queda descartada. No me sirve. Me voy a modus tollendo tollens. Entonces Q la tengo que es la primera, pero la segunda me dice que es negación de Q o Q. Y yo tengo acá, en el ejercicio que a mí me dieron, tengo Q entonces R. Por lo tanto, esta tampoco es. Entonces, modus tollendo tollens queda descartada. Me voy para la tercera y última de esta primera Sí. hilera de cuadros. Entonces, si cojo, tengo P entonces Q, que acá la tengo, P entonces Q. Mi segundo argumento me dice Q entonces R. Tengo también el mismo Q entonces R. Y la ley de silogismo hipotético me dice que cuando tengo P entonces Q y Q entonces R, la conclusión va a ser P entonces R. ¿Listo? Que es a lo mismo que yo acabo de llegar, ubicándolo así en el lenguaje simbólico. Entonces, ¿qué ley es la que me sirve? Me sirve la ley de silogismo hipotético para llegar a la conclusión de P entonces R. ¿Listo? Ok. ¿Más o ¿Listo? menos claro o tienes alguna duda? ¿Todo Ya claro quedó hasta ahí? entendido. Listo. Listo. Entonces, silogismo hipotético, ¿listo? Entonces, nos vamos acá y listo. Entonces, hasta ahí sí nos dio bien la respuesta, silogismo hipotético. Este es un ejercicio parecido ya que hicimos. No sé si tengan alguna otra pregunta con respecto a cualquier ejercicio de la guía. O ahí ya más o menos ya les quedó claro los ejercicios de cualquiera, no. Si tienen duda, pregunten, es el momento. Yo tengo una duda. Señor. Es, es que digamos en el cuarto punto, en el de la tablita, donde uno tiene que validar cuáles son los métodos y poner las premisas que se usan, uno puede repetir premisas. Digamos, en la premisa 5 se pueden poner, por ejemplo, P1 y P3 y P1 y digamos, por ejemplo, en la premisa 7 puede poner P3 y P4, por así decirlo, o Sí, no sí se pueden sí, sí, repetir. sí, sí, sí se pueden repetir. El problema, o sea, se pueden repetir las premisas porque, por ejemplo, hay ejercicios que uno, para hallar la premisa 4 utiliza P1 y P3. ¿Listo? Para hallar la premisa 6 uno utilizó la premisa 3 y la premisa 4 o algo así, ¿sí? Lo importante es que tengan el orden como cronológico, el orden numérico para hallar. Porque, por ejemplo, he realizado también trabajos de algunos y, por ejemplo, la premisa 4 dicen utilicé la premisa 7 y la premisa 6. Y no tiene sentido porque para hallar las premisas 6 y 7 primero toca hallar la premisa 4. ¿Listo? Listo, Entonces, pero sí se pueden repetir premisas. Lo importante es que sí sigan un orden. listo, pero todas las premisas se usan o puede haber unas que no encajen en ninguna. Pues la idea sería
La idea sería usar todas, pero pues hay alguna que en los ejercicios no se usa, entonces sobraría, pero la idea es usar todas. Listo. Gracias. ¿Listo? ¿Alguien más tiene alguna pregunta? ¿Nadie más? ¿Ninguno tiene ninguna pregunta de la guía? Recuerden lo que les dije al principio, ¿no? Que hasta mañana se hace retroalimentación en los foros. Yo hoy mismo voy a subir la grabación para que todos sepan. Nuevamente les voy a mandar un correo hoy también para que hagan los aportes en el foro porque hasta mañana se hace retroalimentación en los foros. Solo retroalimentación, ¿no? Obviamente ustedes pueden seguir trabajando en la guía hasta el 1 de octubre. A medianoche se cierra la plataforma para que tengan el trabajo y lo puedan subir en el entorno de evaluación, ¿listo? Para que sea calificado. El tema, Se diga, hace, señor. es con respecto al video, ¿te lo puedo enviar al foro y tú lo revisas o como o lo envío por el correo institucional? No, en el foro yo lo reviso. Realmente lo que yo estoy revisando ahorita del video es que me deje abrir y no me pida permisos, porque algunos videos siempre me piden permiso y ya cuando ustedes lo suben a la tarea, al entorno de evaluación, pues no se dieron cuenta que el video pedía permisos. Entonces, cuando yo lo intento ver, pues no me deja verlo. Entonces, pues me toca poner ahí en la calificación el video, no se deja abrir y no sé qué. Y me toca poner, o sea, el video de la rúbrica anterior valía creo que 50 y ustedes así lo hubieran hecho y no me dejaba ver el video, me tocaba calificarlos con 5 puntos, o sea, eso era muy bajito, a pesar de que ustedes sí habían hecho el video. Luego me lo presentaban, pero como no había sido dentro del tiempo establecido, me tocaba ponerle la mínima nota de aprobación, que era 30 puntos, o sea, perdían 20 puntos solo porque no me dejó abrir el video justo cuando yo lo estaba calificando, ¿listo? Entonces, eso también es recomendación. Yo todos los videos que ustedes me han enviado, si no me deja abrirlos, les aviso de una vez. Ya si me deja abrirlo, les digo el video está bien, pero no lo he revisado a fondo, ¿listo? O sea, no he visto todo el video. Listo, listo. Muchas gracias. ¿Listo? Listo. Entonces, yo por ahora lo único que estoy viendo del video es que me deje abrirlo y la presentación en inglés, que es lo primero, que es como lo más, que para no demorarme mucho tampoco retroalimentando los trabajos. No sé si alguien tenga también alguna pregunta de cualquiera. Y la otra semana, también se me olvidó decirles, el lunes se abren los foros para la tarea 2 y el jueves, yo creo, miércoles o jueves, hacemos el primer CIPAS de esa tarea, ¿listo? Ahí vamos a empezar. Hacemos una retroalimentación de la tarea 1 y ya después en la segunda parte pues empezamos ya a tocar temas de la tarea 2, ¿listo? Para ir avanzando. Martes o jueves. Miércoles o jueves, perdón, miércoles o jueves de la otra semana. No sé si alguien tenga alguna pregunta. No, señor. Listo. Hay información importante que ya que ustedes están conectados, que me compartieron hoy. Acá en el grupo. No está en el correo. Se los voy a mostrar rápido antes de que se me olvide. Que esto es importante. Este también se los voy a compartir. Espérense. Ay, ¿será que ya la abrí? No sé, no. Bueno, espérense porque yo lo leí, pero ya no me acuerdo en qué grupo.
Bueno, yo se los comparto apenas lo encuentre porque ya no me acuerdo dónde está. Pero lo importante del mensaje era que para la tarea 3 a ustedes les da como les da no, sino hay un punto que les dice que se tienen que unir a un evento internacional de la universidad que salen ahí en el grupo para la tarea 3. Entonces, hay un evento en estos días, o no me acuerdo bien la fecha, para que se inscriban y ese evento ya les da como una certificación y eso les sirve de una vez para la tarea 3, ¿listo? Para que tengan en cuenta. Sino que no encuentro dónde lo leí hoy para mandárselos. Pero para que lo tengan en cuenta, ¿listo? Que te va a conectarse a algún evento internacional y eso se califica en la tercera tarea. Bueno, profe. Uno No es sé si virtual alguien, y uno presencial. pero creo que algunos, pues no sé, algunos como no están en Bogotá, es virtual. Ujú. Hay eventos virtuales y presenciales y uno se inscribe en cualquiera de los dos. Cuando es virtual, el certificado te llega al correo y cuando es presencial, el certificado también te llega al correo y la lista o donde tú te inscribes, como el listado, ese sí está como uno lo llena desde el celular y te llega y llega y también hay uno toma como pantallazos y certificados y ustedes lo ponen en su archivo y yo lo califico ya después, pero cuando lleguemos a la tarea 3 solo que me acordé de un mensaje que me mandaron, pero no lo encuentro, yo se los iba a reenviar, pero no lo encuentro en este momento que decía eso, ¿listo? Para que lo tengan en cuenta, les aviso desde hoy, porque la tarea 3 pues empieza en un mes, pero pues para que tengan en cuenta que se toca unir a un evento internacional, ¿listo? Ok. Para que lo tengan en cuenta para la tarea 3. No sé si tengan alguna otra pregunta con respecto a la tarea 1. Por mi parte, no, profe. Listo. Si nadie más si ninguno tiene ninguna pregunta más, pues damos por terminado el CIPAS de hoy. Entonces nos vemos dentro de 8 días. Yo creo que lo hacemos el miércoles para empezar, para retroalimentar la tarea 1 y empezar temas de la tarea 2. ¿Listo? El otro martes entonces empezaríamos con esos temas. Si alguien tiene alguna pregunta, pues o nos quedamos si tienen preguntas, o si no, pues ya damos por terminado el CIPAS de hoy. ¿Listo? Vean, el silencio creo que dice que nadie más tiene ninguna pregunta, entonces nos vemos dentro de 8 días para tocar los temas de la tarea 2 y retroalimentar la tarea 1. ¿Listo? Listo. Entonces que tengan todos muy buena noche y recuerden subir Profe, el buenas noches, trabajo una pregunta. el domingo. Señor Luis, Profe, y para el tema de la asistencia, ¿cómo sería? el tema de la asistencia, yo tengo acá lo mismo que les he dicho en los tipos anteriores. A mí me bota un formulario de asistencia en Excel, el mismo Teams, ¿listo? Entonces, eso yo lo paso a un archivo que me piden a mí la directora y en ese archivo pues ya ellos sacan los nombres o yo después saco los nombres y ahí se tienen en cuenta las participaciones en los CIPAS pues para ayudarles en tareas futuras, ¿listo? Cuando si la llegan a perder. Y lo otro, las webconferencias del curso y eventos y eso sí tiene un link para que ustedes se inscriban y manden el nombre. En los CIPAS yo manejo el formulario que les digo que me arroja el mismo Teams de las participaciones que ustedes han tenido en clase, ¿listo? Listo, profe, gracias, muy amable. ¿Listo?
Entonces, que tengan todos buena noche. Voy a dejar de compartir pantalla y voy a parar la grabación. Si alguien tiene alguna pregunta, es el momento. Si no, nos vemos dentro de 8 días. Hasta luego, profe. Gracias por todo. ¿Listo? Entonces nos vemos dentro de 8 días. Feliz noche. Feliz noche, profe. Hasta luego, profe. Feliz noche. Igualmente para todos. Feliz noche. Feliz noche, profe.